Hoy traigo un vídeo muy especial, pero antes de que comience quiero poneros un poco en contexto. Hace un par de semanas, el Diem 25, que es el movimiento paneuropeo que Yanis Varoufakis fundó, Yanis Varoufakis, os recuerdo, es el exministro griego, pues este movimiento tuvo un evento en Bruselas. El partido de izquierda en positivo me contactó para invitarme a dicho evento con el fin de que, luego pudiera entrevistar a algunos de sus candidatos. Así que desde aquí, primero de todo, gracias a Izquierda en Positivo por la invitación al evento y por facilitarme que pudiera entrevistar brevemente a Benoît Hamon, exministro francés, que eso ya lo veréis en otro vídeo, y en este vídeo vamos a ver a Neil Harbisson. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Uy. ¿No quieres ¿No te va bien esto? ¿Para la sincronización? Sí, ¿no? Bueno, vale. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más. Este es un vídeo especial un poco random. Estamos con Neil Harbisson. Hola, Neil. Hola. Neil es el candidato por Diem 25 por España, así que al igual que tenemos entrevistas a diferentes eurodiputados y eurodiputadas, como habéis visto en el canal, hoy le quiero entrevistar a él como candidato del Diem 25 para conocerle un poquito más. Así que la primera pregunta es, ¿y el Diem 25 esto qué es? ¿Qué presenta al Parlamento? Pues es un grupo político de diferentes países de Europa, que eso es lo diferente, ¿no? Que hay gente de diferentes países que se presenta a las elecciones, o sea que hay variedad de diferentes backgrounds y también las personas que se presentan, pues hay muchos que vienen de diferentes disciplinas. No es lo típico de políticos de toda la vida que quieren seguir las mismas dinámicas. Cuando leí sus propuestas también pues son muy sociales, piensan mucho en las minorías y me interesó también que se interesaran por mí, porque en mi caso pues yo defiendo algo muy concreto y les interesó esta perspectiva del uso de tecnología. Ya que has terminado por ahí la pregunta, quería preguntarte un poco ¿qué crees que puedes ofrecer tú diferente al resto de eurodiputados? Si quieres nos puedes contar un poco sobre tu historia también. Bueno, yo soy un ciudadano europeo que me he convertido en tecnología, o sea, me he unido biológicamente a la tecnología y no me siento representado ni yo ni muchas otras personas que se han unido biológicamente a la tecnología. Creemos que los políticos están usando la tecnología de una forma que nos puede dañar. En parte están, en muchos casos, usándola para surveillance o para track donde estamos, no los gobiernos, sino también están permitiendo que social media esté usando la tecnología de una forma que va más allá de los límites de nuestra privacidad. O sea que hay ciertos puntos que creo que no se están tratando en la Unión Europea y que sí que hay otros países que sí que lo están tratando. Y el tema de defender la libertad de podernos diseñar a nosotros mismos añadiendo órganos o sentidos nuevos es algo que quiero defender la comunidad cyborg, los transespecie, que son los que añadimos sentidos y órganos no humanos, y toda aquella gente que también incluye psicológicamente la tecnología como parte de su identidad, que es casi todo el mundo. El ejemplo claro es la gente que dice me estoy quedando sin batería, en vez de decir mi móvil se está quedando sin batería, es una señal de que ya se está incluyendo la tecnología como parte de la identidad. Por lo tanto, como ya no hay una separación entre tecnología y ciudadano, se está uniendo. Creo que tenemos que estar alerta a ver qué hacen los gobiernos, porque si dominan y controlan la tecnología, lo que están haciendo si nos unimos a la tecnología es controlarnos a nosotros, a los ciudadanos, y aquí es donde los derechos humanos y los derechos cyborgs entran en práctica. Mencionabas lo de implantarnos órganos como tal y que la tecnología que va siendo parte nuestra. Este fue finalmente tu caso, si no me equivoco. Si quieres explicar el tema de la antena, porque sé que la gente cuando lo vea lo preguntará. Yo hace 16 años empecé este proyecto de crear un nuevo órgano para poder percibir el color. Yo veo en blanco y negro y quería tener un nuevo órgano para percibir el color. Entonces, con un amigo en la universidad creamos esta antena que me permite recibir la vibración del color a través de vibraciones dentro del cráneo. O sea, la antena está implantada, hay un chip que vibra dependiendo del color dominante delante mío y eso me permite pues escuchar las frecuencias del color. No lo veo como un aparato ni como un wearable, lo veo como un órgano. Yo no siento ni que estoy usando ni llevando tecnología, sino que soy tecnología
este órgano tiene Internet, por lo tanto estoy usando el Internet como un sentido, una extensión sensorial, y creo que los políticos, pues realmente todos los que ven no están entendiendo lo que está pasando. En los años 20 vamos a ver más gente unida a la tecnología y parece ser que creo que no estarán los políticos preparados por la sociedad. Por eso creo que es importante al menos plantear estos temas. Hay una campaña que está llevando a cabo el Parlamento Europeo, se llama esta vez Voto. Es una campaña de la cual aquí en el canal ya hemos hablado bastante. Es para incentivar a que la gente joven vote en las próximas elecciones europeas. Independientemente de las elecciones de las que hablemos, sean generales, autonómicas, municipales, siempre los jóvenes somos los que menos votamos. Por tanto, yo quería preguntarte, ¿qué crees que le falta a la política para que realmente sea atractiva para nosotros? Pues supongo que tendría que haber políticos jóvenes, porque si hay... Es que en el tema de tecnología hay una situación bastante rara, que es los niños de 8, 9, 10 años saben escribir y leer código, o sea, tecnología, pueden crear tecnología, en cambio los políticos no saben ni leer ni escribir código, o sea que estamos en una situación donde los políticos son iliterados, o sea, no saben ni leer ni escribir, un lenguaje tan importante como es el lenguaje de la tecnología, y los niños de 8 o 9 años sí. O sea que creo que estamos en un momento de transición bastante grande, que es las personas que han crecido con tecnología ahora mismo no se sienten representadas por los políticos porque están en otra era. La mayoría aún tienen una mentalidad del siglo XX y creo que no conectan, al menos en el campo de la tecnología, que este es el campo que yo me estoy centrando más. De acuerdo, pues muchas gracias, Neil. Y si hay algo más que quieras añadir antes de que acabe esta mini entrevista. No. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo. De nada.